lo dijo en la primera hora. Sigamos ampliando el debate sobre los temas políticos. El señor general Patricio Carrillo está con nosotros, asambleísta nacional electo por el movimiento Construye. Señor general, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy bien, gracias Fabricio. Un gusto poder saludar a través de Armónica a todos quienes a esta hora de la mañana nos escuchan. Primero quiero pedir una reacción del resultado electoral del día domingo. ¿Qué sensaciones le dejó a usted? Bueno, yo creo que el Ecuador tomó una decisión consciente sobre la base de las amenazas que estamos viviendo. Este es un tema de democracia. Hay una mayoría que optó por una posibilidad de poder llegar a una agenda no solamente de seguridad, sino una agenda que continúe la propuesta de Fernando Villavicencio, antimafia, anticorrupción, anti-impunidad. En ese sentido, la primera minoría que quedó debería simplemente apoyar en este sentido, porque el Ecuador tiene, yo creo que, tres graves problemas que resolverlos en este corto periodo de gobierno que viene. Tenemos que dar gobernabilidad para que se equilibre la caja fiscal y no debilitando los recursos internacionales. Creo que por ahí no es el camino, tampoco con medidas impositivas. Creo que la salida es encontrando algunos mecanismos que le den sostenibilidad. Por ahí podría ser inclusive el tema de la minería de manera formal y legal, que dé un paso como ha sucedido en otros países de la región. Creo que también tenemos que trabajar muchísimo en el concepto de seguridad con presencia de crimen organizado. Ya lo advirtió el embajador de Estados Unidos y lo vienen advirtiendo permanentemente, es tener un concepto distinto. Hay una estructura política criminal que está con economía ilegal generando todo este conflicto en el país, sin duda. Esto no es un problema de policías y de delincuentes, esto no es un problema de poner escáneres en las cárceles o de sacar en barcazas a los prisioneros. Es un tema de una agenda que pase por cooperación internacional y que en el hemisferio podamos tener la capacidad a través de acuerdos bilaterales y multilaterales para salir adelante. Y en tercer lugar, creo que los problemas de carácter social ligados a la seguridad social, ligados a la educación y ligados a la salud son asuntos complejos que tenemos que ponerlos en la agenda legislativa. Pero sobre esto, por ejemplo, y hablando de la elección del día domingo, ¿a usted no le preocupa el silencio del presidente electo de la República transcurridos 4 días de su elección? Sin duda, el presidente ya debe definir cuál fue el propósito. Debía haberse preguntado antes cuál es el propósito para querer ser presidente de la República. Ahora que lo ha obtenido, más allá del qué y el cómo que estará en su planificación, está con quién. Y las alianzas y las coaliciones que necesita el Ecuador son unas coaliciones que la mayoría de los ecuatorianos están pidiendo y que le dieron su voto. No nos ha puesto a nosotros, por lo menos, un interlocutor válido, un interlocutor directo para poder entablar estos diálogos necesarios y nosotros seguimos al interior de la fuerza dándole forma para poder llegar el día de la posesión a la Asamblea Nacional ya con propuestas a los ciudadanos en función de lo que nosotros ofrecimos en campaña. A ver, para entender entonces, ustedes como Construyen no han tenido ni un solo acercamiento con emisarios del presidente electo. Yo soy el coordinador de la bancada hasta el momento y no he conversado absolutamente con ningún funcionario de ADN. Hemos tenido diálogos con otros movimientos políticos en los que ya se ha definido quiénes van a ser jefes de bancada, porque tampoco lo podemos hacer nosotros individualmente. Eso me parece una falta de respeto al propio movimiento y también es un tema que generaría más ruido que concreciones reales. Pero ustedes como Construye y usted como coordinador está interesado en tener ese acercamiento. Hemos pedido públicamente, hemos hecho los acercamientos, sin embargo, hasta ahora no hemos encontrado ninguna definición. ¿Y cómo lee usted esa ausencia de definición de un interlocutor, como usted ha dicho, válido para poder empezar a dialogar? Bueno, tal vez están organizándose, tal vez todavía no tienen claridad con quién, pero al ser los graves problemas los que acabé de manifestar, me preocupa que ya se convoque a un Consejo de Seguridad del Estado y no se sepa con quién. Porque miren, va a pasar lo mismo. ¿Con quién me voy a sentar yo? Esto es fundamental. Parecería que no. Parecería que con tener claridad de lo que debo hacer ya es resuelto el problema. Pero otra vez vamos a tener conspiradores en el Consejo de Seguridad Pública del Estado. Otra vez vamos a tener un presidente de la Asamblea Nacional que en conspiración con otros actores evite la gobernabilidad en el Estado ecuatoriano y no lleven adelante las políticas que son fundamentales. Eso querría la decir, política exterior, la política de tratando defensa. de interpretar lo que usted está señalando, ustedes estarían interesados en tener un diálogo que pueda
desembocar en un acuerdo político con el gobierno para, por ejemplo, partir de la elección de autoridades en la Asamblea? Tenemos que definir cuáles van a ser las comisiones en las cuales estos problemas se van a resolver. La Comisión de Seguridad, la Comisión de Fiscalización, la Comisión de Biodiversidad, porque ahí están varios temas que son fundamentales para la seguridad ciudadana. La Comisión de Educación, sin duda. La comisión, hay diferentes, la comisión para la descentralización con los gobiernos autónomos. Hay muchos mecanismos sobre los cuales todavía nosotros no podemos ni sabemos cómo van a caminar ellos. Sin embargo, insisto, a nosotros lo que nos corresponde es trabajar porque no nos interesa cogobernar, no vamos a participar nosotros en el gobierno, no vamos tampoco a hacer una oposición ciega, vamos a hacer una oposición democrática con alternativas y con salidas viables al Ecuador en función de lo que hemos propuesto. Van a ser oposición, pero permítame retomar lo que acaba de decir. ¿Van a ser ustedes Nosotros oposición? vamos a hacer oposición, sin duda. Nosotros no vamos a cogobernar con No, el actual no gobierno. serán un bloque de apoyo al gobierno del presidente Sin Noboa. duda, tenemos que hacer y el diálogo está abierto para con todos, pero no con líneas rojas como por ejemplo el tema de la impunidad. Ahí no vamos a caminar nosotros para absolutamente nada. En ese sentido, nos dicen con claridad cuáles van a ser las coaliciones y los acuerdos necesarios para salir de los graves conflictos que tiene el país y nos unimos. Pero en la medida en que la agenda de impunidad sea la que les junte, ahí nosotros no vamos a caminar. ¿Pero qué significaría agenda de impunidad? ¿A qué se refiere usted Lo que cuando ha habla de la propuesto, agenda de pues lo impunidad? que ha propuesto la revolución que ha dicho, primero una persecución a la fiscalía y a la fiscal general como persona, luego limpiar todas las sentencias que están y traer al líder eterno para que pueda gobernar. Pero por eso siempre. no dependerá del Ejecutivo. Bueno, depende de muchas acciones. Bueno, el juicio y las político líneas- depende del Legislativo, sí, las- pero lo de los juicios no depende del Ejecutivo. Pues. Bueno, pero hay muchas cosas que irán caminándose. Por eso, mire, ¿qué ha pasado cuando en esta parálisis de la Asamblea Nacional, cómo estamos mirando nosotros ahora, Fabricio? Los problemas en el Consejo Nacional Electoral, en el Consejo de la Judicatura, en el Consejo de Participación Ciudadana, medianamente se ha parado. Pero ahí también deben llegar ya acuerdos para las designaciones de las autoridades de control. Este es el mecanismo fundamental para que la sociedad con transparencia pueda tener una mejor gestión pública. Y ustedes con esa agenda no están dispuestos a negociar. Ahí, esa es nuestra línea roja. Pero Allá si no no vamos a se caminar. incluye esto que usted le llama agenda de impunidad, ustedes sí podrían dialogar. Sin duda, sin duda. Y de hecho, estamos abiertos siempre, permanentemente al diálogo, porque lo que nos interesa, insisto, es resolver los grandes Incluyendo a conflictos del país. Revolución Ciudadana. Vamos a suponer que Revolución Ciudadana no habla de estos temas que usted ha señalado que forman parte de una agenda de impunidad, sino que habla de otros temas. ¿Podrían ustedes sentarse a dialogar con Revolución Pero Ciudadana? claro, pero ¿cómo no vamos a sentarnos? Mire, si un embajador de un país como los Estados Unidos nos dice que lo que ganó fue la democracia y lo que perdió fue la narcopolítica, entonces nosotros, ¿por qué tenemos que despreciar esa posibilidad? Al ser una opinión, debemos nosotros tomarla, ni como verdad absoluta, ni tampoco de una manera tan relativa y tan simple. Pues hay que empezar a trabajar en función de descubrir realmente los indicios y todas las consecuencias que podría tener la posibilidad de que se siga en el Estado ecuatoriano infiltrando el crimen organizado. A ver, pero también en el mundo de la política real, para no engañarnos. Lo primero que debe ocurrir es generar un acuerdo legislativo que permita la distribución de los cargos dentro de la Asamblea Nacional, presidente o presidenta, las dos vicepresidencias, integrar el CAL, elegir secretario o prosecretario, la distribución de las comisiones legislativas. Eso primerito. Y para eso se necesita un número mágico, Consenso. 70. Y esos 70 se puede conformar con consenso. ¿Ustedes ven la posibilidad de que junto a ustedes se logre ese consenso con otras fuerzas políticas? Claro, nosotros podemos ser prácticamente, si usted hace sumas y restas, puede tener 2 bloques de 55 este momento. Y quien tome la decisión es ADN con quien se va, con sus 14 asambleístas. O sea, esos 14 son los que podrían tener la sartén por el mango. Ellos deciden con quién se van. Si se van por la mayoría o si se van por la minoría que votó a favor o en contra del presidente actual. Pero más bien electo. parecería que ellos y los socialcristianos tienen la voz ahí medio, bueno, medio cantante. Podría ser. Nosotros miramos al revés. Nosotros creemos que si no quieren conversar con nosotros, nos están dando claras luces. Nuevamente se unirán UNES, Social Cristiano y el gobierno electo, entonces que les vaya bonito. Nosotros nos quedaremos en esa oposición. Pero si quieren trabajar con nosotros, entonces sentémonos a conversar ya por dónde van a ser las líneas. Esa
falta de claridad, y esa falta de definición es la que nosotros creemos que el propósito no estaba claro para qué quería gobernar. Ahora, ustedes terminaron siendo 29 para la futura Asamblea Nacional. ¿Están unidos los 29? Nosotros estamos 28. El día de ayer, una persona también aparentemente se unió con el bloque de Avanza. ¿Quién? Una asambleísta electa por Guayas. Nosotros continuaremos en esta lógica. Electa por Guayas por Construye. Por Construye y Gente Buena. Sí. Y decidió apartarse de la línea. Decidió apartarse, entonces nosotros sí. ¿Y se unió a qué sector? Al bloque de Avanza. Al bloque de Avanza. Sí. Ajá. O sea, actuemos. 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 Sí, sí. Bloque de Avanza, así Consuma y así Actuemos. Entonces, ahora ya no son 29, sino 28. Ahora somos 28. Ahora, esta persona que usted dice de Guayas, ¿era de Construye o de Gente Buena? De Gente Buena. ¿Y el resto de Gente Buena? No, ellos están, hasta el momento no han dicho nada a lo contrario. ¿No hay el riesgo de una ruptura todavía más grande? No, yo creo que mayor riesgo está habiendo ahora en la revolución. Ustedes han visto todo lo que ha pasado, la renuncia de la presidenta, puro es bulla, ruido, pero en realidad no hay ningún tema concreto. Entonces, están los 28 Nosotros unidos. seguimos unidos y vamos a mantenernos así hasta el momento en que se definan las coaliciones. ¿Cómo está su situación personal? A ver, esto es inevitable. Usted ha sido electo y le voy a decir lo que le dije la última vez que le entrevisté a usted. Usted no tiene impedimento para ser candidato y lo conversamos en varias ocasiones. Usted goza de sus derechos políticos, usted puede elegir y ser elegido, usted está empadronado, usted votó y usted ha sido elegido. Y usted, en teoría, debería ser el subdirector de la sesión inaugural de la Asamblea Nacional cuando se instale. La directora Pirina Correa, usted como subdirector, Valentina Centeno como secretaria, porque eso dice la norma legal. Ya, los asambleístas que encabezan las 3 listas nacionales más votadas dirigen la sesión inaugural. Pero mi pregunta es, ¿va a poder usted asumir el cargo si tiene un impedimento? Sin duda, Fabricio. Pero ¿cómo? Este ya no es un tema jurídico. Esto ya ha Es un tema pasado lo administrativo. jurídico. Este es un tema político. Y en el tema ¿No es político. administrativo? No, este es un tema político. Ni siquiera es ¿Por administrativo. qué dicen que es político? A ver. Mire, en lo jurídico se ha resuelto. En el Tribunal Contencioso Electoral, un visto favorable. En la justicia ordinaria, negados tanto las acciones de protección como las medidas Pero para que cautelares. usted sea candidato. Ahora, ¿qué viene? La resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En orden lógico, el Consejo Nacional Electoral declara cerradas las elecciones, entrega las credenciales, recibimos las credenciales y nosotros solicitamos al Ministerio de Trabajo que haga la distinción que pide la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál es esa distinción? Expliquemos a la audiencia. Es una distinción entre lo que corresponde a un cargo de designación a un cargo de elección popular. Ahí está absolutamente claro en los casos ya tratados como López Mendoza, Venezuela, como el mismo Petro Urrego, Colombia. Por consiguiente, nosotros en justicia tendremos que recurrir, de ser necesario, con la Procuraduría y entregaremos y nos estaremos en la Asamblea Nacional. Pero más allá de eso, ahora no se está hablando de la tregua, no se está hablando de unos tiempos de paz para solucionar los problemas. Sin embargo, ya el voto soberano de 1.800.000 ecuatorianos debe quedar por fuera, por un hecho absolutamente político. Pero, a ver, su sanción se deriva de un proceso político. Usted fue enjuiciado políticamente en febrero, fue censurado, no destituido porque usted ya había dejado el cargo, y la censura implicaba una prohibición de 2 años para ocupar La un cargo. Asamblea no es una medida jurisdiccional y los derechos políticos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la cual somos suscriptores y está por encima de la ley legislativa. Pero en la página web del Ministerio de Trabajo aparece que usted tiene impedimento. Insisto, nosotros solicitaremos que haga esa distinción en el momento en que nos entreguen las credenciales. Pero es probable que hasta que esa distinción se dé o se resuelva, usted no pueda asumir Bueno, es probable, es bastante. Y usted no está en la sesión inaugural. En este país las dinámicas son de todo y es probable que sucedan muchos. Si mataron al candidato que venía creciendo, en este país puede pasar de todo. Oiga, a propósito de lo que acaba de decir, ¿cómo ve usted la evolución del caso Villavicencio? Mal desde el inicio, mal. Ahora la justicia se ha dedicado a buscar teléfonos celulares cuando en la realidad nosotros lo que necesitamos es que den con los asesinos intelectuales. Yo entregué el mío, pero mire, lo tardío del proceso, y eso es lo que uno reclama. Yo estoy insistiendo en la necesidad del informe administrativo que nos entreguen las instituciones. ¿Cuál es el orden lógico igual? En un tema de homicidio. Si este momento se reporta aquí un homicidio, la primera instancia que llega a proteger la escena del delito, a recoger información y a guardar todos aquellos informaciones necesarias para la investigación es criminalística. Veamos, ¿por qué ese día no se recogieron los teléfonos? ¿Por qué ese día? Yo quisiera saber qué se recogió en la escena del delito.
Yo quisiera saber si ya han entregado una información de la reconstrucción de los hechos y de la reconstrucción de los hechos, qué versiones tomaron, a quiénes tomaron versión, qué recogieron del cuerpo del cadáver del asesinado Fernando Villavicencio, de las prendas que él tenía, qué se entregó, qué llegó a criminalística. Todo eso ha dejado en vacío y dejan en la duda ahora que 2 meses después, por una narrativa política, no han querido entregar teléfonos. Esto es falso. Esto tiene que descubrirse y nosotros en esa comisión ocasional lo vamos a descubrir. Si la justicia quiere mantener ahí algunos vacíos, nosotros los vamos a sacar a la Ustedes luz. ratifican que inaugurada la asamblea se va a pedir la integración de El una comisión primer ocasional. día estaremos entregando no solo eso, sino muchos otros aspectos, incluido algunos proyectos de ley que fueron las propuestas que las planteamos. ¿Usted cuándo entregó su teléfono celular? Cuando me pidió la fiscalía. ¿Y Y le me han pidió dicho- la fiscalía, y no le han porque dicho algo? Mire, no, hasta el momento, hasta ahora, nada. Y yo estoy esperando nada más, porque eso no está asociado a ninguna teoría de caso. Está asociado al pedido de un abogado que quiso ser parte del proceso y que buscó a las personas a las cuales gratuitamente, supuestamente les iba a auspiciar para tener información y acceso ¿Se refiere al ex proceso. asambleísta Vanegas? Me estoy refiriendo exactamente a él. Ya. Él finalmente no representa a nadie, no, Él no está representando a él una de las hijas. representa a una hermana y a alguna familia que ya los propios lo han marginado. Pero usted asume que el papel del doctor Vanegas ha sido básicamente político, de protagonismo, ¿o qué? Pero es claro, él no tiene capacidad de plantear una teoría de caso, tiene que plantear Pero la fiscalía finalmente acogió ese pedido, Bueno, ¿no? por Que dio eso, los por eso celulares. cumplimos nosotros, a pesar de que dejamos un pésimo precedente, porque mañana cualquiera le pueden decir, entrégueme su teléfono y ya, y los derechos y todas las informaciones y todos los mecanismos personales que uno tiene que cuidarlos también. Sin embargo, por transparencia lo hemos hecho. ¿Usted qué opina de esa revelación del domingo 8 de octubre, de la supuesta declaración del supuesto testigo protegido, de que la autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio salió del, entre comillas, gobierno de Correa, porque eso fue lo que publicó el colega y ex candidato presidencial Cristian Zurita en su cuenta de Twitter? Mire, Fabricio, yo creo que nosotros debemos tener una comprensión mejor de lo que es un Estado de Derecho y de cómo funciona un proceso. Una versión por sí sola no va a ser un mecanismo para que existan inmediatamente sentencias. Es una versión a la que en nexo causal tienen que unirse evidencia física. Ahora, si alguien viene y entrega una información, esa información debe ser absolutamente procesada. No se puede descartar nada, mucho más aún en un caso tan grave como el magnicidio de Pero Fernando justamente por Villavicencio. esto que usted está señalando, con lo cual estoy totalmente de acuerdo, ¿usted no cree que fue muy mal manejado este tema ese domingo 8 de octubre? No, yo creo que siempre hay que mantener las distancias entre lo político y lo jurídico. Es bastante probable que eso fue utilizado con alguna otra finalidad. ¿Cuál finalidad? No por parte, una finalidad de mediatizar, de escandalizar, como estamos acostumbrados en el país. Pero en la realidad, yo creo que el Ecuador debería interesarse en esa versión y estar atrás de los elementos físicos, de la evidencia física que le acompaña como Es que nexo causal. yo como estoy nexo totalmente de causal del acuerdo. tema. El Ecuador Pero- tiene que interesarse en esa versión que tiene que ir acompañada de Correcto. pruebas, porque hay una máxima jurídica. No es lo que sabes en el derecho penal, sino lo que puedes probar. Y aparte No de basta eso, con una versión. y aparte de eso, pero mire, si la versión más importante le están dejando a un lado, pues, la versión de la víctima. Si la víctima dijo, estos y estos son los que potencialmente me pueden atacar, mi vida está en peligro por justamente estos. Esa versión, ¿por qué no la han tomado tampoco? Y otro tema, en esos días sucedió o no sucedió lo impensable en el país por una práctica ya recurrente de homicidios al interior de los centros penitenciarios. Y coincidentemente pierden la vida los 6 sicarios que ya estaban identificados en el asesinato de Fernando Villavicencio. Y sobre eso, ¿cuál es el papel del gobierno del presidente Lazo y del Estado ecuatoriano? Sobre esos asesinatos. Sobre eso Porque parece que luego de que se reveló este testimonio del supuesto testigo protegido, nadie está hablando de que mataron a 7 privados de la libertad de 6 en acuerdo. una cárcel de Guayaquil y uno en Quito. No, y nosotros vamos a traer esto a colación nuevamente porque necesitamos esa depuración en las instituciones. No nos pueden dejar así, ya con un hecho que en el tiempo se olvidará. Este es un tema fundamental para nosotros, es importante en términos de democracia, no en términos personales, de descubrir la verdad y los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio. Si no, mañana cualquier otro puede ser igual expuesto. ¿Usted coincide con la declaración que a los colegas del portal La Defensa le hizo Andrea González en las últimas horas de que
las declaraciones del domingo 8 de octubre fueron apresuradas? No, yo no comparto para nada. La opinión es una opinión nada Es una más. opinión de Andrés Y al González. final nosotros lo que tenemos es que como país, como movimientos políticos y como familias, como sociedad, ir creando un pensamiento colectivo nada más. Pero la opinión es de una persona, a mí me parece que no estuvo al lugar. Retomo los temas legislativos. ¿Usted cree que se debe retomar el juicio político al presidente Lasso? No, a mí me parece que el Ecuador tiene otras necesidades. Sin embargo, hay temas que ya están pasando. A mí me parece que el Ecuador debe enfocarse realmente en una agenda de seguridad, en unas O políticas sea, ya no de pararle largo bola a este plazo. tema, ¿usted cree? No, a mí me parece que el gobierno para un año, 8 meses, lo que necesita es en el corto plazo dar resultados. ¿Qué resultados puede dar en el corto plazo? Especialmente en materia de seguridad. No es solamente la posibilidad de ubicar más militares en la frontera o de poner escáneres, tal vez si existe un adelanto en los puertos. Es un tema de política exterior, es un tema de blindarnos como hemisferio, como región. Es un tema que está asociado a la posibilidad de nuevamente devolverle capacidad estratégica al Estado ecuatoriano con una Secretaría de Inteligencia eficiente, es de fortalecer, pero depurando previamente las instituciones, es respetando el poder judicial, su independencia, pero que también ellos nos garanticen probidad, nos garanticen integridad. Es trabajar, es un conjunto de acciones que tienen que ir focalizadas a este mecanismo, pero también el asunto de economía. Estamos ya en el fenómeno del niño. ¿Cómo vamos a resolver? Hay un déficit fiscal de más de 5.000 millones. ¿Hacia dónde vamos a avanzar en este camino? O sea, hay muchos temas ahí que son prioridades que estar envueltos nuevamente en la confrontación y en juicios políticos. Le voy a pasar un dato que me envían acá, se lo traslado. Me dicen, la Ley Orgánica de la Función Legislativa señala que las comisiones ocasionales solo se conformarán en caso que por la temática una comisión permanente no pueda tratar el tema. La Comisión de Justicia y la de Seguridad bien podrían investigar lo de Villavicencio, me dice una persona que sabe de los temas legislativos. O sea, tal vez ustedes lleguen, planteen una comisión ocasional, pero ¿por qué no dejar que una comisión permanente lo haga? Bueno, porque es probable que quieran cooptar la comisión, que ellos estén entonces, otra vez volvemos a lo que le planteaba. Todo va a depender de las mayorías. Todo va a depender, y ahora no, ni siquiera de las mayorías. Ya. Yo creo que ya están absolutamente claras. Hay 2 de 55. ¿Con quién quiere ir el gobierno? Punto. Se acabó. No hay más lío. Haga las sumas y restas, Fabricio. No, sí, yo las he hecho, ¿no? Además, yo soy de los que cree que por un lado usted tiene 52 de Revolución Ciudadana, tiene 17 o 18 social cristianos, ahí ya tiene 70. Podría sumarse en el gobierno, no lo sé. Así es. Y ahí esa es la capacidad que debe tener el gobierno elegido ahora para definirse con quién quiere ir. Y nuevamente, ¿cuál fue su propósito? Si su propósito fue intereses, entonces sabremos por dónde caminará. Pero si su propósito es cambiar la realidad del país, entonces sin duda nos encontraremos en la Asamblea Nacional con todas estas propuestas para caminarlas juntos. Si quieren llevar a juicio político a la fiscal, ¿la posición de ustedes es radicalmente en contra? Nosotros creemos que la Fiscalía todavía tiene muchos casos muy sensibles sobre los cuales hay que darle mucha continuidad. Entonces, en este caso, no cabría. Yo diría que hasta el momento nosotros no hemos tomado una definición, pero creemos que en la Fiscalía debería existir una estabilidad y continuar con algunos procesos que son sumamente complejos. General, gracias por el tiempo. A usted, Fabricio. Gracias al general Patricio Carrillo que ha estado con nosotros. Asambleísta electo por el movimiento Construye, quien encabeza la lista de asambleístas nacionales y que ha conversado con nosotros sobre la agenda legislativa, la lectura sobre la elección de Daniel Noboa y lo que se viene en el legislativo. Me quedo con eso. Hasta ahora, dice, no han conversado con nadie del gobierno para estructurar algún tipo de diálogo, de conversación en ese sentido. 7:28, pausa. Esto es A Primera Hora por Armónica FM y las plataformas digitales de Primera Plana. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.